Hola y Dios bendiga. Hoy estamos aquí de nuevo en Cristo Blog. Bienvenidos todos y vamos a abordar un tema de la manera más breve posible. Este tema se llama Una breve historia del libre pensamiento. Y vamos a abordar eh, algunos puntos de la historia que refieren a ciertos personajes en la misma que fueron de alguna manera perseguidos por expresar las ideas que tuvieron. Y aunque este trabajo breve no va a ser solamente para defender a aquellos que se supone habrían de tener la razón, sino a todo aquel que tiene o que debe de tener la libertad de expresar sus ideas, sean consideradas estas correctas o erróneas. eh, Justo este pequeño grupo de personajes, eh, la historia, de alguna manera, les dio la razón, a pesar de que fueron menospreciados, a pesar de que fueron perseguidos en algún momento por el simple hecho de expresarse, de decir lo que no les parecía bien, de decir lo que sí les parecía que era lo correcto en su tiempo. Y vamos a empezar primero con Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón y de otros grandes filósofos durante el periodo de los griegos. Esto no durante el periodo del Imperio griego, porque en este momento todavía Grecia no era el gran imperio, pero sí ya era una gran comunidad de ciudades-estados, de naciones pequeñas. Y este señor, como vemos, Sócrates, este gran maestro, vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2500 años. Esta ciudad, que acababa de perder la guerra del Peloponeso contra Esparta, la inestabilidad política y social crearon un ambiente de desconfianza hacia las ideas nuevas o las ideas que pudiesen ser desafiantes. La persecución. Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes y de impiedad, es decir, de no respetar a los dioses de la ciudad. Sócrates solía cuestionar las creencias tradicionales y desafiar a las figuras de autoridad con su método dialéctico. El método dialéctico se basa principalmente en hacer preguntas y preguntas y respuestas que llevan al interlocutor a razonar, lo van llevando poco a poco a una especie de confrontación con sus propias ideas, lo que permite examinar las mismas, ya sean las ideas a las que el orador lo quiere llevar o las ideas o a cuestionarse las mismas ideas que ya tiene, a verlas un poquito más con profundidad. Este es básicamente el método que utilizaba Sócrates. Recordemos que lo que tenemos de Sócrates lo tenemos principalmente por los escritos de Platón. Entonces, juicio-condena. El juicio fue una farsa. Él fue enjuiciado y nos dice que Sócrates pudo haber evitado la pena de muerte simplemente arrepintiéndose de lo que decía y retractándose de sus enseñanzas. Pero él prefirió beber la cícuta voluntariamente, diciendo que prefería morir con dignidad antes que traicionar a sus principios, antes que traicionar sus principios. Y esta es la manera como terminó su vida, de esta forma. Entonces, el impacto. Su muerte marcó un cambio en la filosofía occidental. Sócrates es ahora recordado como un símbolo de integridad intelectual, mientras que los jueces que lo condenaron son vistos como defensores de la intolerancia y la ignorancia. Yo diría que no solo de la cultura occidental y de la filosofía occidental, sino global. La realidad es que muchos de los pensamientos que partieron a partir de los que vienen a partir de este grupo de los filósofos y de estos, muchos de ellos alumnos o contrarios a Sócrates, es decir, influenciados por él de una u otra manera, moldean el pensamiento del mundo actual. Esa es la realidad. O sea, no hay un lugar en el mundo civilizado de hoy que no esté influido por este personaje y por su pensamiento.
Entonces, vamos a hablar de los reformadores, los primeros reformadores en la iglesia. Y vamos a hablar primero de Juan Hus. Juan Hus fue un sacerdote y teólogo en Bohemia, actual República Checa, es decir, fue un sacerdote católico. Juan Hus fue influenciado por los escritos de John Wycliffe, quien criticaba las prácticas corruptas de la iglesia. Evidentemente, la iglesia tenía mucha centralización del poder y las personas que estaban en la parte más altas de la pirámide de poder de la iglesia gozaban de gran poder y abusaban muchas veces de este poder en contra de la gente, es decir, de los feligreses de la iglesia, y también se asociaban mucho con el poder político para sacar provecho de ello. Y él criticaba estas cosas. Entonces, la persecución. Juan Hus cuestionó la venta de indulgencias y abogó por una iglesia más simple y menos corrupta. Estas ideas desafiaron la autoridad del Papa y de los líderes religiosos. Las indulgencias, aunque sé que ya muchos saben lo que es, pero algunos tal vez no lo han visto, las indulgencias no eran más que una forma en la cual se vendía un perdón de los pecados a cambio de dinero. Se vendía un documento firmado, por ejemplo, por el Papa, y ese documento firmado te lo intercambiaban a cambio de dinero, lo cual se suponía te daba salvación o, por ejemplo, reducía el tiempo que una persona podía pasar en el limbo o perdón, no en el limbo, sino en el purgatorio. En la teología católica se creía que había una especie de lugar donde las personas iban antes de poder ir al cielo o, o incluso de poder ir al infierno. Este es el purgatorio. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Que el Papa, siendo el sucesor de Pedro, y se interpretaba que teniendo las llaves del cielo para abrirlas, podía efectivamente reducir el tiempo que una persona pasaba en el purgatorio y podía reducirlo tanto de las personas que estaban vivas como en algún momento se llegó a hacerlo con las personas también que ya estaban muertos. Y la gente, ante el temor y la manipulación de esta doctrina, iba y pagaba por estas indulgencias, por estos perdones de pecados, realmente. Por eso es lo que se vendía. Se vendía el perdón de pecado por dinero. Entonces, Juan Hus fue convocado al Concilio de Constanza en 1415 con una promesa de salvoconducto, pero fue traicionado, acusado de herejía y quemado en la hoguera. El truco que hicieron, un salvoconducto, lo que significa es que alguien poderoso en este caso te dice, yo te voy a proteger de como tú estás siendo perseguido, en este caso por tus ideas, te vamos a permitir venir y te aseguramos que no te va a pasar nada. En este caso se le aseguró que no iba a pasarle nada en el camino hacia Viena y hacia participar en el concilio. Pero ese salvoconducto era engañoso porque al mismo tiempo no garantizaba, o sea, no había una promesa de la vuelta hacia atrás y ahí estaba el engaño. Cuando él regresaba hacia atrás, esta misma persona que le dio el salvoconducto lo mandó a arrestar y fue efectivamente condenado y quemado en la hoguera. Se narra que estuvo cantando alabanzas y estuvo dándole gracias a Dios mientras estaba siendo llevado a la hoguera. Entonces, el impacto. Su muerte inspiró a los husitas y más tarde a la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Justamente pasamos a Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1517, Lutero, un monje alemán católico, publicó sus 95 tesis en contra de la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas de la iglesia. Lutero comenzó a estudiar el Nuevo Testamento y encontró que había muchas cosas que estaban mal. Se inspiró en lo que habían hecho también otros anteriores reformadores o que intentaron cambiar la iglesia, porque recordemos que los reformadores en un principio su mayoría lo que querían era mejorar la doctrina dentro de la misma iglesia, pero esa doctrina que ellos querían mejorar significaba una pérdida de poder desde el punto de vista de los papas y de los obispos y de las personas que tenían poder y también muchos políticos que utilizaban la doctrina de la iglesia para empoderarse de los hombres. Entonces, él clavó las 95 tesis, que era este lista de pensamientos que incluían
cosas como que la salvación solamente es a través de Cristo, y entre ellas decía que quería decir que las indulgencias no tenían poder de salvación y muchas otras ideas que, claro, para el poder establecido de aquel tiempo podrían considerar heréticas, no por su razón, sino porque atentaban contra ese poder y contra esa manipulación que se hacía del pueblo. Entonces, fue perseguido, fue excomulgado por el Papa León X y declarado un enemigo del Sacro Imperio Romano Germánico. Lutero se refugió bajo la protección de príncipes alemanes. Entonces, pasamos a Juan Calvino. Ya más adelante, Juan Calvino, un reformador en Suiza, que estableció una comunidad cristiana basada en principios estrictos y un gobierno eclesiástico autónomo. Entonces, Juan Calvino, aunque enfrentó oposición, logró que su liderazgo en Ginebra se consolidara y esto dio lugar al calvinismo, que influyó en la ética del trabajo y el desarrollo del capitalismo. Sus ideas, curiosamente, llevaron a lo que nosotros consideramos hoy el capitalismo, que es lo que vemos que es la filosofía económica que mejor ha funcionado durante el pasado y el presente siglo. Entonces, de ahí pasamos a Galileo Galilei, y esto es aquí la ciencia bajo sospecha. En el siglo XVII, la Iglesia Católica dominaba el pensamiento científico, es decir, decía desde el dogma de la fe, decidía qué era científicamente correcto y qué no, y sostenía la teoría geocéntrica que decía que la Tierra era el centro del universo y que los demás astros que veíamos en el cielo giraban o se movían alrededor de la Tierra. De alguna manera también se creía, bueno, ya esto antes de esto se creía que la Tierra era plana, y aunque ya Colón de alguna manera había mostrado mucho de lo que realmente la Tierra era esférica y otros, esto venía de Copérnico. Bueno, pues estas ideas seguían prevaleciendo todavía en aquel tiempo, pero prevalecían desde la autoridad de la Iglesia Católica, que era una autoridad política al mismo tiempo que religiosa. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Galileo se enfrentó a esto y, armado con un telescopio, que él mismo fabricó, inspirado en lo que se había visto que ya existía en Asia, pero para otros propósitos, logró mirar los cielos y darse cuenta de que los cuerpos pequeños giran u orbitan alrededor de los cuerpos más grandes. Y llegó a poder defender la idea de Copérnico de que en nuestro sistema el Sol era el centro y no la Tierra. Entonces, Galileo defendió la teoría heliocéntrica de Copérnico, basada en observaciones astronómicas. Fue acusado de herejía y obligado a retractarse. Es decir, para salvar la vida, Galileo tuvo que retractarse de las ideas científicas que pudo lograr por la observación. Escribió un libro sobre esto y tuvo que retractarse sobre ello. Pero no quiere decir que en ningún momento él dejó de creer, de pensar lo que creía. Así por lo menos salvó la vida. Entonces, en 1633, el Tribunal de la Inquisición lo sentenció a arresto domiciliario de por vida, es decir, quedó en arresto de por vida. Muchas de las cosas de Galileo lo sabemos por las cartas con su hija. Entonces, Galileo pasó sus últimos años trabajando en silencio, pero sin renunciar a sus convicciones científicas. Siguió trabajando, solo que no pudo publicar. Entonces, su voz fue acallada momentáneamente. Sin embargo, vemos el impacto. Hoy es considerado el padre de la ciencia moderna. Su persecución simboliza el conflicto entre la razón y el dogma en este caso religioso. Pero sabemos que ese dogma muchas veces solamente viene por asuntos de intereses, por factores de poder. Pero en fin, es el dogma, es esa posición en la cual mis ideas solamente sirven si tus ideas no pueden ser expresadas. Esta es la posición errónea en la que se cae cuando se utiliza el dogma, porque no es que no puedan haber dogmas, de hecho, no es eso. Lo que pasa es que el dogma no debería o no debe de servir para acallar la voz de los demás,
Si una persona realmente se siente, o un grupo religioso, filosófico o político, siente que sus ideas o entiende que sus ideas son las mejores, la realidad es que debería entonces, por tanto, ser capaz de defenderlas mediante el uso de la razón, eh, o no, mediante el uso también de la fe. No importa. El punto es que debería de poder defenderla con sus argumentos, sean de fe, sean de razón o sean de cualquier índole. No mediante callar, es decir, hacer que los demás no puedan expresar sus propias ideas y sus propias maneras de ver el mundo. Y este es el problema. Entonces ahora vemos un poco sobre Jesús. Jesús que fue crucificado y glorificado. El contexto, Jesús predicó en una Judea dominada por Roma, porque el imperio romano dominaba sobre Judea, aunque en Judea había una especie de reino títere donde los líderes religiosos temían perder su autoridad ante el mensaje radical de amor, igualdad y salvación que traía Jesús. Jesús traía un mensaje a sí mismo de amor, igualdad y salvación, pero este mensaje en la práctica realmente no atentaba contra el poder de los sacerdotes judíos ni de los fariseos y saduceos, que eran las dos principales sectas. Pero ellos sí sentían que iba en su contra porque de alguna manera pensaban que le quitaba autoridad sobre la parte religiosa. Y digo que no iba en su contra en realidad como yo creía, porque Jesús no buscaba el poder político. Jesús no buscaba tampoco el poder religioso. Es decir, Jesús no buscaba, por ejemplo, quitar a los sumos sacerdotes y ponerse en su lugar, o quitar a los reyes y ponerse en su lugar, y mucho menos aún luchar contra el imperio romano. Esa no era la salvación de la que Jesús hablaba. Pero como la doctrina de alguna manera les dejaba en evidencia en muchos casos a ellos y liberaba a la gente del látigo, así como la Iglesia Católica con la Inquisición en algún momento sostenía un látigo sobre las espaldas de las personas. Asimismo, en algún momento los fariseos, los sacerdotes, utilizaban este poder religioso combinado con el poder político para subyugar al pueblo y para tenerlo, digamos, arrodillado ante este poder. Pues Jesús de alguna manera sí les estaba haciendo saber que sin dejar esas cosas, la realidad es que de parte de Dios ellos podían ser libres. ¿Mm? Es decir, Jesús lo que le predicaba era el mensaje de que Dios no era de alguna manera el que los subyugaba y también de que Dios les ofrecía una doctrina más perfecta hacia la salvación, que está basada en el amor y la igualdad, justamente en el respeto a los demás. Y por eso no vemos que Jesús utilizara estos medios coercitivos y que ni siquiera utilizara la fuerza de sus seguidores para oponerse a los que ya se habían convertido en sus enemigos. Jesús no utiliza a sus miles de seguidores en ningún momento para oponerse a sus enemigos. Jesús no utiliza la fuerza o su autoridad espiritual de que se nos narra que hacía infinidad de milagros para callar las voces de los que pensaban diferente, sino que les ofrecía respeto. ¿Y qué es respeto? Respeto no significa estar de acuerdo con lo que los demás piensan, ni tampoco significa no encarar a los demás en sus pensamientos. Significa que aunque tú pienses diferente, yo escucho lo que tú dices y yo te respondo. Eso es respeto. Respeto no es necesariamente quedarse callado ante las ideas de los demás. Respeto es aceptar que los demás tienen esas otras ideas y aceptarlo aunque se les rebata. Eso es respeto. ¿Mm? Entonces, seguimos. La persecución. Las autoridades religiosas lo acusaron de blasfemia a Jesús por proclamar ser hijo de Dios y rey de los judíos. Fue llevado a un juicio clandestino y también se pagaron testigos falsos que dieran falso testimonio sobre lo que realmente él decía y hacía. Entonces los romanos, siendo llevado delante por los judíos, acusado por los judíos y no encontrando de qué, cuál era el problema, le dijeron, ustedes júzguenlo, pero ante la presión de los judíos, eh, terminaron por condenarlo a la crucifixión, que es una muerte reservada para criminales y enemigos del Estado, es decir, para la sedición. Fue condenado como si fuese una persona que quería dividir al Estado o que quería denegar el poder del imperio. Y no fue a eso lo que Jesús vino, ni fue eso lo que Jesús predicó tampoco. Entonces seguimos.
El juicio y la condena. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado en la noche, juzgado de forma apresurada e ilegal también, y sentenciado a morir en la cruz posteriormente. Su muerte marcó el nacimiento del cristianismo, una religión que transformó el mundo. Los líderes que lo persiguieron son ahora ejemplos de la ceguera ante un cambio trascendental. Su influencia no se limita solamente al cristianismo, sino a toda prácticamente la cultura occidental y a gran parte de la cultura oriental, porque incluso el Islam está influido por las enseñanzas de Jesucristo, siendo la segunda religión más grande junto al cristianismo. Es decir, la mitad, más de la mitad de la humanidad tiene una influencia directa sobre de lo que dijo Jesús y de lo que enseñó Jesús hoy en día, pero también las instituciones, las leyes y muchas de las cosas que vemos en el mundo. Su influencia fue trascendental. Entonces, lecciones. Estos casos que acabamos de ver, que estamos sintetizando de alguna manera, que abarcan un tiempo transcurrido alrededor de los 2300 años de historia, eh, nos muestran que quienes persiguen por miedo a perder el poder o por intolerancia a las ideas nuevas suelen ser recordados como villanos. Todas las personas que nosotros se opusieron a estos personajes que simplemente expusieron sus ideas, expusieron su forma de ver las cosas y enseñaron lo que creían y que se opusieron a ellos por medio de la violencia del poder, todos ellos son los villanos de la historia. No son los héroes de la historia, no son recordados como los buenos de la historia. Los perseguidos, en cambio, son venerados como ejemplos de valentía, convicción y de progreso en cada uno, dependiendo de cada uno de los campos. Y resulta que no necesariamente tiene que ser así. A veces una persona perseguida pudo haber estado errada y puede quedar en la historia como una persona que estuvo errada, pero aún así deberíamos de callar la voz de la gente, deberíamos de impedirle a la gente expresarse solo porque pensamos que están equivocados. La realidad de la historia nos muestra que nunca sabemos del todo en qué puntos podemos o no estar equivocados, porque la historia es un juez cruel, digámoslo así, un juez severo, esa sería la palabra. Y la historia juzga a cada quien de una u otra manera. Vamos a leer algunas frases de los personajes que hemos visto. Empezamos por Sócrates, que decía, el conocimiento comienza con el asombro o en el asombro. Juan Hus, que dijo, la verdad vencerá. Galileo, Galilei, que dijo, sin libertad de pensar no puede haber tal cosa como sabiduría. O Jesús, Jesucristo, que dijo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que ahí queda para ustedes que puedan dejar, si lo desean, aquí sus comentarios, sus formas de ver todo lo que hemos compartido hoy. Y la opción, si está en sus manos, de entender que debemos de ser capaces no de estar de acuerdo necesariamente con lo que otros dicen, pero sí de reservar el espacio para al menos escuchar, si es de nuestro interés, sus posiciones. Pero sobre todo, nunca trabajar activamente para callar a aquellos que piensan diferente, para que sus voces no sean escuchadas por los que le quieren oír, porque esa es otra cosa también. No estamos obligados a escuchar todas las ideas de todos. No, no estamos obligados a eso. Pero sí deberíamos de saber que tampoco debemos de estar para callar la voz de otros. Es decir, hay discursos que a ti tal vez no te interesa escuchar. No tiene necesariamente que eso por qué ser malo, pero sí está mal o estaría mal que tú trates de callar o que tratemos de silenciar de manera activa el discurso de otros, el discurso de aquellos cuyo discurso precisamente no nos gusta, cuyas ideas no nos gustan. La censura. Siempre la gente que censura está del lado incorrecto de la historia. Siempre. Los que
acallan y los que persiguen a las personas por quiénes son, por cómo piensan, por de dónde vienen, siempre van a quedar del lado incorrecto de la historia. Entonces, Dios les bendiga. Nos vemos en algún otro momento. Chao. Worries come, but they will go. Every day has its own flow. Trust in love, and you will see life's a song in harmony.